Este grupo de proteínas forman al sistema del complemento. Son parte de la inmunidad humoral innata, es decir, que están circulando en la sangre. Fueron descubiertas por su actividad bacteriolítica y por actuar en conjunto con los anticuerpos para destruir a los microorganismos. De ahí el nombre de complemento. Pero no solamente existe esta función, también posee otras que son centrales para la respuesta inflamatoria e inmunitaria, por lo que este nombre de complemento le queda a la perfección. Antes de entrar de lleno al tema, abordaré algunos detalles. Los demás serán sobre la marcha. Hay 3 vías del complemento: la clásica, la alternativa y la de las lectinas. Reciben estos nombres por el orden que fueron descubiertas, pero no necesariamente describen cuál es la primera en activarse ni qué moléculas las activan. Me gusta más referirme a la clásica como la dependiente de anticuerpos, a la alternativa como la de C3 y la de las lectinas queda igual. Al ser de la inmunidad innata, muchas son moléculas reconocedoras de patrones, PRM, es decir, moléculas que reconocen a los microorganismos por sus PAMP. Forman parte de las proteínas de fase aguda que se producen en el hígado. También se producen en macrófagos, neutrófilos y otras células. Las proteínas centrales del sistema llevan la letra C, por complemento, y un número que va del 1 al 9, aunque el número no representa el orden de participación o su importancia. Son proenzimas o enzimas inactivas, por lo que requieren de un estímulo para activarse en cascada. Generalmente es la presencia de un microorganismo o tejido dañado. Por ahora basta de detalles, pongámonos en marcha. Empezaré por las vías innatas. Vía alternativa. Comienza con C3 que se puede separar espontáneamente por hidrólisis. Esta separación genera 2 fragmentos, uno pequeño que recibe el nombre de C3A y uno grande que es C3B. Me enfocaré en lo que pasa con los fragmentos grandes. Los pequeños los veremos después. C3B tiene poco tiempo para unirse a una superficie celular. Si no lo hace es inactivada y por ser susceptible al calor. Pregúntenle a Jules. Se une principalmente a PAMP de microorganismos por enlaces covalentes, y esto comienza a activar la vía. Con la activación se expone un sitio de unión para el factor B. Este es separado por el factor D en un fragmento pequeño A y uno grande B. El grande es el que se queda con C3B y forma el complejo C3B-BB, la convertasa de C3. En este punto el complejo es inestable, así que la properdina o factor P también se une para dar una mayor estabilidad y que no se degrade fácilmente. La convertasa de C3 separa a más moléculas de C3, solo que ahora es de una manera inducida y ya no espontánea. Lo que pasa ahora es que los fragmentos de C3B se unen a la superficie del microorganismo, y uno de ellos se une a la convertasa de C3, así que ahora el complejo es C3B-BB3B, la convertasa de C5. En los fragmentos solitarios de C3B que se pegaron puede comenzar de nuevo la vía alternativa. La convertasa de C5 separa a C5 en fragmentos pequeños C5A y en fragmentos grandes C5B. C5b se une a la membrana y a partir de aquí las moléculas C6, C7 y C8 se empiezan a unir y van profundizando en la membrana. Pero es hasta que llega C9 que atraviesa por completo y comienza a polimerizarse formando una estructura que se llama complejo de ataque a la membrana. Esto ocurre muchas veces en toda la superficie de la célula, lo que hace que el microorganismo sea susceptible a la presión osmótica y muera. A partir de C5b es el mismo proceso para las 3 vías del complemento. Vía de las lectinas. Las lectinas son moléculas que se unen a azúcares en las superficies celulares. Aquí también podemos incluir a las ficolinas y pentraxinas. Usaré como ejemplo a la lectina de unión amanosa. Pues bien, esta se une a carbohidratos en la célula provocando la activación de las serin-proteasas asociadas a lectina de unión amanosa, las MASP, MASP1 y MASP2. Lo que hacen es separar a C4 en un fragmento pequeño A y un fragmento grande B, así como con C3 pero este se llama C4. C4b se une a la membrana. También separa a C2. Este es como si fuera el factor B, solo que hay una pequeña excepción. El fragmento pequeño es C2b y el grande C2a. Excepto nada. En el año 2019 se publicó la recomendación y la actualización para los fragmentos de C2 y alinearlos con los de C3, C4 y C5. También en el boletín informativo de diciembre de 2020 de la Sociedad Internacional del Complemento se hace referencia a la convertasa de C3 con la nomenclatura actualizada.
ya no como C4b2A. Y también desde hace algunos años, en algunos artículos y libros, por motivos prácticos, se hacía uso de la nomenclatura ahora actualizada. Así que por esto haré uso de ella. Retomando, C2 es separado en el fragmento pequeño A y el fragmento grande B. C2b se une a C4 para formar la convertasa de C3 de la vía de las lectinas. Este separa a C3. Los fragmentos de C3b se unen a la membrana y aquí pasa algo muy interesante porque ahora los fragmentos de C3b que se unieron pueden comenzar la vía alternativa. A esto se le llama amplificación de la vía alternativa, por lo que ahora hay dos vías funcionando al mismo tiempo. Ahora, C3b también se une al complejo enzimático C4b2b y ahora forma la convertasa de C5 de la vía de las lectinas. A partir de aquí pasa lo mismo que en la vía anterior. Se une C6, C7, C8 y C9, formando el complejo de ataque a la membrana. Vía clásica. Para que esta vía funcione, primero deben ser activados los linfocitos B, lo cual puede tomar algo de tiempo, pero se compensa con el hecho de que son más específicos. Los anticuerpos de tipo IgM e IgG pueden activar esta vía. Se requiere de una molécula de IgM o de dos IgG que estén muy juntas para que se pueda unir la molécula del complemento C1. C1 es un complejo, Q es parecida a una lectina, y R y S son como las MASP. Así que como en la vía de las lectinas, separan a C4 y a C2 para formar la convertasa de C3. Con esto viene la amplificación, después la convertasa de C5, y se continúa hasta el complejo de ataque a la membrana. Esta vía es un ejemplo de la integración de la inmunidad innata, el complemento, y la inmunidad adquirida, los anticuerpos. Y por esto la memoria inmunológica en linfocitos T y B es tan importante, ya que favorece que en los siguientes encuentros con el mismo microorganismo la respuesta sea más rápida. Resumen, hay tres vías del complemento. Cada una tiene una activación distinta, la cual la lleva a la convertasa de C3 y a la amplificación de la vía alternativa. Después a la convertasa de C5 y hasta llegar a la fase terminal, que es la formación del complejo de ataque a la membrana. O mejor dicho, muchos complejos en la membrana del microorganismo que los llevarán a su destrucción.